pregunta de ¿qué es lo que recuerdan de la clase pasada? ¿Qué es lo que vimos? Las escucho. Adelante, Carla. Habla de los tejidos y las células del cuerpo animal. Y también veíamos que el tamaño de las células no tiene que ver con el tamaño del organismo o de los animales, que a veces pueden ser células pequeñas, pero alargadas o planas. Entonces, tiene que ver con el tipo de célula. Y también veíamos que las neuronas llegan a ser un poco más grandes y que sin los nervios, que los nervios están hechos de neuronas. Y bueno, vimos la clasificación de los tejidos también, que son musculares, nerviosos, conectivos y epiteliales. Ok, muy bien, Carla, muchas gracias. Bien, pues sí, básicamente estuvimos viendo ya las primeras formas de clasificación celular. Obviamente y nuevamente, hay muchas formas de clasificar a las células, porque nuevamente pues podemos recordar, ¿no? Que pues la clasificación es algo pues meramente humano, del ser humano, o sea, es decir, dependiendo de quién quiera hacer la clasificación, pues bueno, va a poner las características para clasificarlo, ¿no? O va a poner las categorías. Bien, en este caso, pues la clasificación va a ir básicamente en las funciones de cada tejido, ¿no? De cada tipo de célula. Y estas van a estar estrechamente relacionadas, pero no completamente, con los tejidos, bueno, con las diferentes capas de embrionarias que surgen a partir del cigoto de un organismo, ¿no? De un animal en este caso. Ok, permítanme un segundito. Bien. Voy a compartir pantalla, por favor, me comentan si ya pueden verla. Buenas tardes, Lizeth, bienvenida. Bien, muchas gracias. Entonces, estábamos viendo tejidos y células del cuerpo animal. En este caso, sí se enfoca mucho pues en el ser humano, ya que pues somos animales, ¿no? Aunque obviamente pues sí va a haber algunos cambios diferentes en cada especie. Solamente que pues bueno, esta parte es como muy bastante general, ¿no? Es para entenderlo un poco más fácilmente. Entonces veíamos que los seres vivos, independientemente de su tamaño, pues sus células van a ser, entre comillas, casi del mismo tamaño. Más que nada, el cambio o la diferencia entre el tamaño de las células va a ser por el tipo de célula, no tanto de qué animal sea la célula, ¿no? Es decir, las células epiteliales de una ballena son relativamente las mismas o son del mismo tamaño que las epiteliales de una mariposa o de una rana. Ahora, si queremos hablar ya de por ejemplo, de células cerebrales, ¿no? Del tejido nervioso o de células musculares, etcétera. Entonces ahí sí va a haber una diferencia entre los tamaños de célula, independientemente si son de un animal o de otro. Ok. Vimos esta primera clasificación, donde, pues bueno, tenemos los del tejido epitelial, el conectivo, el muscular y el nervioso. El epitelial, pues bueno, se va a encargar de separar, proteger o secretar, perdón. Los conectivos se van a encargar de unir los tejidos,
Los musculares, pues el movimiento por contracción. Y el nervioso, pues bueno, se va a encargar de, tiene funciones de información, ¿no? Tanto del organismo hacia el cerebro, como del cerebro hacia el organismo, y del exterior e interior hacia el organismo y el cerebro, ¿no? Y viceversa. Ahora, entre la clasificación de los tejidos epiteliales, veíamos que están los de revestimiento y los glandulares, mientras que en los conectivos tenemos el tejido conjuntivo, el cartilaginoso, el óseo y la sangre y linfa. En tanto al tejido muscular tenemos el tejido liso, estriado y cardíaco. Bien. Ok. En cuanto al tejido epitelial, bueno, vemos o recordamos que viene principalmente de una de las capas embrionarias. ¿Quién recuerda de qué capa viene el tejido epitelial? Ok, a ver, vamos a recordarlo. Exactamente, de la capa externa. Sí, recordamos esta parte del desarrollo embrionario. Y recordamos que más o menos desde esta etapa a esta etapa se definen casi todas las funciones de las células que van a derivarse de aquí, dependiendo también de qué tipo de animal seamos, ¿no? Pero bueno, recordemos que están los diblásticos y los triblásticos, 2 capas vivas embrionarias y 3 capas vivas embrionarias. Bien, y de los triblásticos tenemos los acelomados, pseudocelomados y celomados, es decir, que esta capa aparte tenga una cavidad, ya sea sólida, que sí haya cavidad, o que esta cavidad esté dividida en 2. Pero bueno, y de ahí depende de qué se forma primero, es decir, depende de si las células se especializan, se comprometen desde el estadio en el que son 4 células, o no, hacia dónde van a virar estas células que van a dividirse en 2, y qué se va a formar primero, si la boca o el ano en el al momento de tener el blastóporo, ¿no? La grástula. Perdón, la gástrula. Bueno, ahora, recordando, o más bien regresando a esta parte del tejido epitelial, aquí nos dice, ¿no? La capa externa, es decir, el ectodermo, que tienen todos los organismos, va a formar la capa externa del cuerpo y el sistema nervioso. Entonces, el ectodermo va a formar parte de esto, el nervioso, y ya. Luego la capa interna, el endodermo, va a recubrir el tubo digestivo y otros órganos del mismo aparato. Es decir, que aparte el tejido epitelial también está formado por la capa del endodermo. Mientras que el resto, el mesodermo, esta que no tiene los animales diblásticos como lo son los xenóforos, nidarios y poríferos, es decir, las que son medusas, que son como anémonas, etcétera, ellos no van a tener esta capa y no generan músculo, hueso y sistema circulatorio, que son
estos órganos que estos van a estar formados por el mesodermo. Mesodermo. Entonces, sin esa capa, ellos no tienen esta parte. Solamente tienen la parte epitelial y la nerviosa. Seguramente sí tienen parte del conjuntivo, ¿no? Pero nada más. Ok. Bien. Entonces, estábamos viendo los tejidos epiteliales la ocasión pasada, donde pues a pesar de que los epiteliales y que son de revestimiento, es decir, que cubren al cuerpo, no todos son iguales, tenemos diferentes tejidos y tienen diferentes finalidades, es decir, que sean simples o sean estratificados tienen cierta razón, ¿no? Si son queratinizados o si son cuboidales o si son estratificados con vellosidades o no, si son prismáticos o si son cuboidales, cúbicas o son irregulares, también tienen su razón, ¿no? La vimos más que nada en estos ejemplos, donde por ejemplo el escamoso simple, uno podría llegar a pensar que es el de la piel, pero en realidad el de la piel es más el escamoso estratificado. Y aquí vemos el tejido epitelial escamoso estratificado, es decir, pues bueno, lo podemos ver en la piel, el revestimiento bucal y el revestimiento vaginal, es decir, zonas en las que pueden llegar a tener constante desgaste o contacto con el exterior, ¿no? En el caso de, por ejemplo, el revestimiento vaginal, pues sabemos que cada mes pues hay menstruación, ¿no? Entonces, pues ahí también tiene que estarse desgastando generalmente, ¿no? Ok. Aparte de que, pues bueno, es una conexión entre el exterior y el interior del organismo, etcétera, ¿no? Bien. Pues bueno, las funciones, como dices aquí, protección, casi poca o ninguna absorción, tránsito de materiales, y la capa exterior se desprende continuamente y se sustituye desde abajo, ¿no? Y vemos como aquí, digamos, es la capa viva, por decirlo así, aquí se van generando, y conforme van saliendo, van creciendo las nuevas, van empujando a las células viejas, ¿no? Y conforme van saliendo, pues se van expandiendo, aplanando, y allá aquí en este punto pues se caen por sí solitas, ¿no? Bien. Ahora, en el caso del epitelio escamoso simple, aquí la función es, como les comentaba, de protección, ¿no? Es decir, tienen que estar hechos para, pues, desgastarse constantemente porque es lo que tenemos al exterior. Ahora, el simple está hecho, ¿no? Para el pasaje de materiales donde se requiere poca o ninguna protección, donde la difusión es la principal forma de transporte. Es decir, que la difusión aquí es lo más importante, como lo son en las bolsas de aire de los pulmones y el revestimiento de los vasos sanguíneos, ¿no? Porque bueno, aquí va a estar pasando la sangre, va a pasar el oxígeno y va a tener que pasar estos tejidos. Entonces por eso es simple, ¿no? Teníamos el columnar simple, ¿no? Donde, pues bueno, lo podemos ver en revestimiento del tracto digestivo y parte del interior del tracto respiratorio, ¿no? Su función son secreciones, especialmente de moco, absorción y protección, y va a mover la capa de moco. Mientras que la cuboidal, pues bueno, se debe encontrar en revestimiento de túbulos renales y conductos de las glándulas. Aquí el objetivo es la secreción y absorción. Y finalmente tenemos el pseudoestratificado con cilios, como este. Recordemos que el pseudoestratificado es el que sí toca la lámina basal, todos los
todos los tejidos escamosos, epiteliales van a tener una lámina basal, de donde van a estar naciendo, por decirlo así, ¿no? Las nuevas células. Bueno, en el caso del pseudoestratificado, que cuenta con vellosidades, bueno, lo podemos encontrar en algunas vías respiratorias y conductos de muchas glándulas, y su función es secretar, proteger y mover la capa de moco también. Bien. Después pasamos a las glándulas y membranas, que también son parte de los tejidos epiteliales. Veíamos que, bueno, las glándulas son aquellas partes, ¿no? De esos recubrimientos que donde van a estar las células epiteliales y van a producir sustancias, ya sean sudor, leche, moco, cera, saliva, hormonas, enzimas, lo que secrete el organismo, ¿no? Entonces, estas células, este tipo de glándulas van a dividirse en dos, en exócrinas y en endócrinas. Las exócrinas son aquellas que van a liberar y tienen contacto con el exterior, ¿no? Y van a liberar sus sustancias al exterior, ya sea sudor, grasa, sebo o saliva. En cambio, las endocrinas van a ser aquellas células que van a liberar las sustancias, pero al torrente sanguíneo. Y aquí, si vemos, aquí no hay ninguna conexión al exterior, aquí sí es el exterior. Aquí están muy cerca de la sangre y la sangre es quien va a transportar esas sustancias que está segregando la glándula. Ejemplos, la hipófisis, la tiroides y el páncreas. Entonces, esa es básicamente la principal diferencia, ¿no? Y, por ejemplo, aquí nos damos cuenta en esta imagen, ¿no? De un estómago cortado de frente y expandido. Pues bueno, esta parte es la que vemos aquí afuerita. La capa serosa, luego tenemos la capa de músculo, porque el estómago tiene también músculo, luego la submucosa y luego la capa mucosa, que va a estar segregando las sustancias necesarias para pues para la digestión, ¿no? Para empezar a hacer la digestión. Ok. Y si nos damos cuenta, aquí ya nos está explicando que un órgano no va a estar formado de un solo tipo de células, sino que van a ser diferentes y varios tipos de células. Esta pequeña imagen también nos puede enseñar o nos explica, y lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo al conectarse diferentes tipos de tejidos, sí tiene que haber diferentes tejidos entre ellos, ¿no? Ahorita lo vamos a ver más abajo con el tejido conectivo. Bien. Entonces, aparte de esto, tenemos, bueno, nos quedamos hasta aquí la vez pasada, ¿no? En esta clase. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario hasta el momento? Muy bien. Ok. Ahora vamos con las membranas. Ahora, la glándula va a ser la que va a producir, ¿no? La membrana va a ser una lámina de tejido epitelial y una capa de tejido conectivo subyacente, ¿no? Lo que va a conectar un tipo de tejido con otro. Los tipos de membranas epiteliales son mucosas, se pueden dividir en mucosas y serosas. Es decir, tenemos nuestro epitelio y tenemos otro tipo de tejido, y entre ellos dos pasan dos cosas. La primera es que hay tejido conectivo entre un tipo de tejido y otro, y aparte todavía tenemos
¿cómo se llaman? Las membranas, ¿no? Aquello que sí pertenece al tejido epitelial, pero va a conectar al tejido epitelial general con el tejido conectivo, que a su vez va a conectar a otro tipo de tejido. Es decir, tenemos diferentes, varios tejidos haciendo como la conexión entre uno y otro, ¿no? Ok. Bueno, ahora, ¿qué tienen de especial o por qué se llaman mucosas y serosas? Bueno, una mucosa va a revestir una cavidad corporal que se va a abrir al exterior. Puede ser el tubo digestivo, vías respiratorias, la capa del epitelio va a secretar moco que lubrica el tejido y lo protege de la desecación. Mientras que las membranas serosas van a revestir cavidades corporales que no se abren al exterior del cuerpo. A esas van a consistir en epitelio escamoso, simple, sobre una capa delgada de tejido conjuntivo laxo. Este tipo de membrana secreta líquido en la cavidad que reviste. Entonces, algunos ejemplos son las membranas pleurales que revisten las cavidades de pleura de los pulmones. Vamos a ponerlo aquí. Tenemos aquí el pulmón, el órgano como tal, y tenemos la pleura. Si tal vez en algún momento han visto un documental sobre operaciones, un programa médico, o incluso una película de terror. Cada quien tendrá su referencia y es válido. Bueno, si han visto estos, cuando hacen cortes en alguno de los lugares donde están los órganos más importantes, si la película, el programa o lo que sea que estén viendo o el video quiere ser exacto o quiere ser más realista, lo que suele verse es que se hace la apertura, ¿no? Y no se ve directamente el órgano como a veces se puede ver en las películas, ¿no? En otros tipos de películas que son pues más para sensación, no se ven así, ¿no? Sino que primero tienen una capa que protege, luego otra capa que protege y luego ya se ve el órgano como tal. Si no tuviéramos este tipo de tejidos, e incluso si no tuviéramos, por ejemplo, la grasa que es realmente importante, en exceso no es bueno, claro que no, pero sí es muy importante para que nuestros órganos no se estén friccionando o tallando todo el tiempo, sino que tengan algo gelatinoso, bueno, algo con lo que suavizarse y en lo que puedan estar sin ser dañados al momento de que nos movamos, etcétera, ¿no? Es como si pusieran 2 bolsitas de plástico selladas con agua dentro, y si las ponen juntas en un recipiente seco y las quieren mover, se van a tallar, ¿no? Si ustedes les pusieran, no sé, gelatina o crema o algo, sí líquido, pero no tanto, y los quieren mover, o jabón, ¿no? Ya no van a estar rechinando estas bolsitas de plástico, van a estar, va a ser mucho más fácil moverlas porque van a estar lubricados con, pues esto, ¿no? En el caso de los organismos, pues va a pasar algo parecido, ¿no? Bueno. Ok. Ahora, ya que vimos esto de las mucosas, ¿quién me puede recordar o decir un órgano que tenga mucosas? Que no sea, pues bueno, aquí ya dice vías respiratorias o
tubo digestivo. Pueden decir algo más específico, ¿no? Un ejemplo, el esófago. El esófago tiene mucosas, ¿no? Si se dan cuenta, cuando se nos seca la garganta, nos duele. Generalmente tiene que estar, pues, lubricada, ¿no? Con cierto tipo de moco y con saliva. ¿Quién más tiene un ejemplo? La nariz. La nariz, exactamente. Y los ojos también, ¿no? Ah, sí, los ojos, exactamente. ¿Quién más? Su compañera ya dijo la nariz, los ojos, los intestinos, sí, también tienen que tener pues parte de mucosidad, así es. Y más el intestino, bueno, toda la parte del intestino, ¿no? El intestino grueso y el delgado, la laringe, muy bien. El conducto vaginal también, ¿no? Exactamente. De hecho, cualquier conducto, ¿no? También la uretra debería tenerlo, ¿no? Porque a final de cuentas, a pesar de que son tubitos mucho más, pues estrechos, delgados, también ahí debería de haber mucosa, porque pues está en contacto con el exterior. A ver, ¿quién ya dijo? Lisette, Juana, Carla, Lideriana, ¿se le ocurre algún algo que tenga mucosas en el cuerpo humano que no se haya mencionado? Los oídos también. Exactamente. El cerumen sí debe existir, o sea, es algo normal. Ya cuando es en exceso es porque algo está pasando, ¿no? Así es, el cerumen. Era uno de los que faltaban, ¿no? Así es, el cerumen también es muy importante. Si no lo tenemos en una cantidad necesaria, también puede generar otro tipo de infecciones, etcétera, etcétera, ¿no? Porque recordemos, la mucosa, estas sustancias, no solamente sirven para lubricar, sino para también atrapar microorganismos que nos podrían hacer daño, ¿no? Son la primera de las primeras barreras que tenemos, entre otras cosas, ¿no? Muy bien. Pues bueno, sí, básicamente todo lo que conecta al exterior con el interior del cuerpo. Si nos acordamos, ¿dónde está? Si nos podemos a pensar, las mucosas tienen que estar dentro de este tubo amarillo, ¿no? Del endodermo, porque es lo que va de la boca al ano. Entonces, en todo este tubo debe de haber mucosa, y además de que debe de haber mucosa, recordemos que, pues bueno, va de aquí a acá, ¿no? Y en ningún momento está dentro. A menos de que pase esta primera capa, podríamos decir que verdaderamente está dentro del cuerpo. Si no, así como la fibra, entra y sale, ¿no? Sí lo ingerimos, lo masticamos, etcétera, pero la fibra como tal, por ejemplo, no la absorbemos, solamente pasa, ¿no? No está realmente dentro de nuestro organismo. En cambio, las vitaminas, los minerales, los carbohidratos, todo eso que sí absorbemos, ¿no? Que entra por aquí y al momento de llegar aquí el estómago está por acá, aquí por el estómago, ya empiezan a entrar los nutrientes de esta capa hacia adentro. Y entonces ahí ya se empieza a hacer que la difusión de los nutrientes, que el transporte, que los ciclos orgánicos del organismo, ¿no? Etcétera. Bien. Ok. Bueno.
ya vamos terminando con la parte del tejido epitelial, ya sea de revestimiento o glandular. Y finalmente nos damos cuenta que a pesar de que son dos tipos, ¿no? Ambos sirven para proteger. Las glándulas van a servir para, bueno, algunas glándulas, algunas secreciones sí van a servir de protección, o también van a servir pues para que se lleven a cabo los procesos naturales del cuerpo humano, ¿no? Bueno, del animal, de cualquier animal. Ya sea, bueno, me refiero a que, por ejemplo, las glándulas, pues bueno, si segregan hormonas, enzimas, etcétera, bueno, eso ya no es, no siempre es para proteger, sino que también es para que hagamos digestión, pasemos de una etapa a otra, ya sea de la etapa de niño, adolescente, a adulto, ¿no? Con estas hormonas, que tengamos la hormona, con la hormona de, bueno, con una de las hormonas, ahorita no me acuerdo cuál es, la sensación de saciedad. ¿Se han dado cuenta? O bueno, ¿quién se ha dado cuenta que cuando come muy rápido puede llegar a comer más? Y de repente pasa un ratito y se siente súper lleno. Y a veces si comemos lento, nos llenamos más rápido. ¿A quién le ha pasado? Que alce la mano. A Carla, sí, bien. Juana, Lideriana, Lisette, ¿les ha pasado? Ok, bien. A Lideriana también. Sí, a Lisette también. Bien. Pues sí, efectivamente, eso viene porque, pues bueno, a veces, a pesar de que sí ocurre bastante rápido la transmisión de las hormonas, tiene que ir... Exacto, gracias, Juana. Sí, nos ha ocurrido a todos, ¿no? Y sí tiene un cierto sustento científico, ya que, digamos, cuando el cuerpo se está quedando sin energía y el estómago vacío, este tiene que enviar señales al cerebro, donde están varias de nuestras glándulas también. Una vez que llega aquí al cerebro, entonces el cerebro tiene que enviar señales para que coma, ¿no? 2. Empezamos a comer, ¿no? Empezamos a comer, y se va acumulando aquí en nuestro estómago. Ahora, una vez que se acumula en nuestro estómago, cuando ya está lleno o ya a llenarse, el estómago tiene que volver a mandar señales al cerebro de que ya está lleno. Y una vez que esto pasa, el cerebro tiene que volver a mandar señales a todo el resto de nuestro cuerpo para decir, ya estamos llenos. Ya la hormona de saciedad está lista, ¿no? Y también la hormona del hambre, pues ya se restringió. Entonces, en lo que pasa todo este proceso, y más que nada, desde que vamos del punto 3 al punto 5, es decir, desde que empezamos a ingerir comida hasta que se mandan las hormonas a donde deben de mandarse, pues bueno, sí hay un ratito de espera, ¿no? Entonces, si comemos muy rápido, pues bueno, en lo que llega esa hormona, pues ya habremos comido más, ¿no? Y a veces por eso incluso, si han escuchado, es el comí mucho y muy rápido, ¿no? Y luego nos sentimos mal, nos da pesadez, hay gente que vomita, etcétera, ¿no? Se enferma. Más todavía. Entonces, pues bueno, esta parte es en parte el por qué, ¿no? Incluso hay gente que no tiene esta hormona de del hambre,
y entonces necesita tener horarios estrictos para aprender a comer cuando lo necesita, porque si no tiene esta hormona o casi no la produce, casi no come y pues empieza a generar, a presentar problemas de anemia, desnutrición, etcétera, a pesar de que diga, bueno, es que no me da hambre, ¿no? Porque no está produciendo sus hormonas lo necesario. Bien. Ok. Bueno, ahora la segunda parte que vamos a ver es la de los tejidos conectivos, que van a estar hechos por el tubo del mesodermo. Y bueno, van a básicamente unir otros tejidos, ya sea los epiteliales, los musculares o los nerviosos. Ahora, los conectivos los podemos dividir en varios tipos: el conjuntivo, el cartilaginoso, el óseo y la linfa, sangre y linfa. Entonces, no solamente van a unir, aquí. No solamente van a unir este tejido con este tejido con esta capa de afuera, sino que no solamente van a unir este órgano con luego el pulmón y el corazón, etcétera, ¿no? No solamente van a hacer esa conexión, sino que también es decir, que puedan estar uno al lado del otro, sino que también van a conectar lo que haga el corazón con el resto de los órganos, como es el caso de la sangre, al pulmón con el resto de los órganos, el estómago con el resto de los órganos, etcétera. Entonces, de varios tipos de conectividad o conexión van a ser los tejidos conectivos, ¿no? Ok. Bien. Y bueno, entonces aquí nos dicen, ¿no? Los tejidos conectivos unen otras estructuras corporales y les van a dar sostén. Bien. Entonces, casi todo órgano del cuerpo tiene un armazón de tejido conectivo, como les comentaba, ¿no? O conjuntivo, que le va a dar soporte y amortiguamiento. El cartílago y hueso son ejemplos de tejidos conectivos que van a soportar el cuerpo de los vertebrados y proteger órganos como corazón y pulmones. La sangre va a ser un tejido conectivo que va a transportar materiales con lo que comunica entre sí partes distintas del organismo. Los comunica, los conecta, ¿no? Y el tejido adiposo constituye un colchón protector y almacena grasa. Hay muchos tipos de tejidos conectivos y muchos sistemas para clasificarlos. ¿Cuáles son las formas de poder clasificarla? Bueno, nuevamente es como decir, bueno, este es rojo, este es negro y este es amarillo, ¿no? Los voy a clasificar por color, los voy a clasificar por tamaño, por forma, por función, por lo que segregan, por su origen, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos el conectivo laxo y denso, tenemos el elástico y el reticular. Este es uno, este es otro. Luego tenemos el adiposo, tenemos el cartílago y hueso, y luego tenemos el de sangre, linfa y tejidos que producen células sanguíneas. Entonces, tenemos diferentes tipos, formas también de clasificar el tejido conectivo. Bien, los tejidos pueden variar en los detalles de sus estructuras y en sus funciones. Comúnmente, los tejidos conectivos tienen pocas células y estas poquitas células, como ahorita vamos a ver aquí, estas poquitas células se encuentran en sustancias intercelulares y van a consistir en pequeñas fibras en forma de hilos dispersas en una matriz. Es decir, digamos, vamos a tener como
como el recipiente, ¿no? En nuestro cuerpo de este tipo de tejido. Va a estar lleno de las fibras. Y entre esas fibras se van a encontrar algunas células de tejido conectivo. Estas mismas células van a segregar esta sustancia. Pero bueno, más o menos espero que se vaya entendiendo, ¿no? Ok. Que bueno, les digo, es un gel ligero compuesto de polisacáridos. Por recipiente no me refiero a que haya un recipiente o órgano como tal, sino que porque el recipiente como tal pues es nuestro organismo, ¿no? Y el límite son otros tejidos, entonces el límite de este recipiente, ¿no? Entonces es como si tuviéramos ¿dónde está? Es como si tuviéramos varios sacos. Un saco aquí con su apertura, otro aquí con su apertura, otro aquí con su apertura, otro aquí con su apertura, aquí otra apertura. Este tiene su propia apertura y aquí otra apertura, ¿no? Entonces, digamos que aquí hay un tejido, aquí hay otro tipo de tejido, aquí hay otro tipo de tejido, aquí hay otro tipo de tejido, aquí otro tipo, aquí otro tipo y aquí otro tipo de tejido, ¿no? Entonces, aquí la delimitación de este tejido, pues son, o bueno, de son estos otros tejidos. Y aquí va a haber diferentes, bueno, va a estar el líquido, algunas fibras, y van a estar las células como tal. Van a estar las células como tal, flotando en este tipo de tejidos. Aquí adentro. Bueno. Ok, espero que más o menos se haya entendido un poco. Bien. Bueno, las células todo secretan. Y las células de los distintos tipos de tejidos conectivos difieren en su forma y estructura. Y también en los tipos de fibras y matrices que se secretan. Cada tipo de célula va a tener sus diferentes características, tanto en cómo se encuentran, dónde se encuentran, qué hacen, en qué fibras están, en dónde nadan, qué tan juntas o separadas están, etcétera, ¿no? La naturaleza y función de cada tipo de tejido conectivo va a determinar en parte la estructura y propiedades de la sustancia intercelular. Es decir, dependiendo de si es tejido óseo, entonces va a necesitar ciertas características de su matriz y de la sustancia que los esté albergando a las células. Si es tejido adiposo, necesita otro tipo de características y así sucesivamente. Bueno, ok. Ahora vamos a darnos un acercamiento aquí. ¿Vamos bien, jóvenes? Muy bien. Por cierto, la clase de hoy va a ser un poquito más corta. Y ahorita nos damos unos 5 minutos rápidos para que vea algunos anuncios y ya, ¿sale? Bien. Entonces tenemos, como les comentaba, hay diferentes formas de
dividir, clasificar al tejido conectivo. Por ejemplo, ¿dónde está? Aquí nos dice, ¿no? Primero está el laxo y el denso, ¿no? Y aquí nos dice, este es el laxo y este es el denso. Si nos damos cuenta, estos van a ser los núcleos, ¿no? Estos morados oscuros. Van a ser diferentes tipos de célula. Y nos damos cuenta de todos modos que este es laxo porque casi no está denso, ¿no? Y es contrario a este, donde se ven muy compactadas todas las células. Luego tenemos el elástico y el reticular y el adiposo. ¿No? Entonces aquí vemos el elástico, cómo son sus fibras que parecen casi resortitos, ¿no? El reticular, como hay retículos, ¿no? Como está así como amontonadito. Luego vemos aquí el adiposo, que más adelante lo vamos a ver más a fondo, que ese sería el de grasita. Y luego también tenemos el de hueso, cartílago y sangre. Vemos aquí el hueso como incluso también está bastante denso, muy compacto, y se ve que hay cierta dureza, ¿no? Luego el cartilaginoso, sí vemos cierta densidad, pero también vemos que debe de tener cierta elasticidad, ¿no? O no tanta rigidez. Y finalmente vemos la de sangre y linfa, donde vemos que se mantiene en bastantes líquidos, ¿no? Bien. Entonces, respecto al tejido conectivo laxo, ¿dónde le podemos encontrar? En todas partes donde es necesario combinar que haya sostén y haya elasticidad. Es decir, que sea elástico pero que también sea firme, ¿no? Como el tejido subcutáneo, es decir, la capa que tenemos debajo de la dermis de la piel. La capa que donde ya después nos cortamos, si empieza a doler más, todavía no es músculo, pero sí es ya algo importante, algo más sensible, ¿no? No está hecho para estarse desgastando tanto, ¿no? ¿Qué funciones tiene? Bueno, de sostener y depositarse ahí fluidos y sales, para cuando sea necesario. Son fibras producidas por fibroblastos celulares incrustadas en una matriz semifluida y mezclada con varias otras células. Entonces, bueno. Luego tenemos el denso, donde, pues bueno, podemos decir que son tendones, ligamentos, dermis de la piel, es decir, ya así la parte de arriba, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la función de aquí? Dar sostén, sí, pero también transmitir fuerza mecánica, ¿no? Como lo vemos, tendones y ligamentos, pues bueno, a través de los músculos vamos a mover al cuerpo, van a generar esa fuerza, ese movimiento, y los tendones los van a llevar, van a hacer que los huesos que dan rigidez vayan a moverse también, y bueno, van a movernos, ¿no? Y bueno, las fibras de colágeno pueden estar dispuestas de manera regular o irregular. Entonces, aquí vemos ¿no? Las fibras elásticas, los núcleos de estas fibras, y las fibras de colágeno, y que no está tan denso. En cambio, aquí vemos los núcleos y las fibras de colágeno. Bien, en cuanto al tejido conectivo elástico, bueno, ¿dónde se encuentran? Principalmente en estructuras que deben de expandirse y volver a su tamaño original, como por ejemplo el pulmón y las arterias grandes, ¿no?
Los pulmones nosotros sabemos que constantemente tienen que crecer y retraerse, crecer y retraerse, crecer y retraerse, ¿no? Pues ¿qué función tiene? Pues conferir elasticidad. Y bueno, son fibras elásticas ramificadas intercaladas con fibroblastos, ¿no? Tenemos nuestra fibra elástica, que como dice aquí, está intercalada con fibroblastos. Por eso aquí dice fibra elástica, fibroblasto. Fibra elástica y los fibroblastos están por aquí, ¿no? Ok. Y como les comentaba aquí, pues se ve en la forma, ¿no? Que son capaces básicamente de estirarse y volver a su tamaño original, ¿no? Luego tenemos el tejido conectivo reticular, que bueno, ¿de qué va a servir? Bueno, armazón del hígado, ganglios linfáticos, el vaso, ¿no? ¿De qué función tiene? De sostén. Básicamente de como darle forma al órgano que tiene células bastante blandas, ¿no? Aquí nos dice armazón del hígado. ¿Cuántas de ustedes han llegado a tocar un hígado? O a comerlo, ¿no? Que ya sea de pollo, ya sea de res, de cuche. Sí, exacto. Liz también, Carla. ¿Y cómo se siente? Se siente como aguadito, ¿no? Y sí, es como muy fácil de romper, ¿no? Muy, no es por ejemplo como una parte del músculo como lo sería el tasajo, ¿no? Que ya sí es más firme, sino que es algo que gracias al tejido conectivo se mantiene firme, tiene una forma, pero sin muy fácilmente se puede deshacer, ¿no? Es como, ¿conocen la arena mágica? ¿O han escuchado hablar de ella? A ver. Arena mágica. Sí, esto que, pues bueno, se ve pues bastante aguado, ¿no? Pero una vez que los compacta uno, pues ya tiene cierta forma, pero una vez que lo empieza a dividir, lo empieza a hacer como a deshacer, a espolvorear, ¿no? Pierde su forma, ¿no? Porque se vuelve bastante blando. Bueno, lo mismo pasa, o algo similar pasa con nuestro hígado cuando le quitamos como la forma, ¿no? O rompemos esta formación de células reticulares, ¿no? Y consta, pues bueno, como lo dice aquí, de fibras reticulares entrelazadas. Ahora, tenemos el tejido adiposo también, ¿no? Donde se ubica principalmente en la capa subcutánea, ¿no? Debajo de la piel, la conocemos bien, ¿no? Por eso en las extremidades también, en todas partes, ¿no? Vemos cómo se va acumulando a veces y comemos un poco más de lo que gastamos en energía. También se encuentra como almohadillas alrededor de ciertos órganos internos, como les comentaba, ¿no? Alrededor del corazón, de los pulmones, etcétera, que esos son los que más movimiento tienen además. Tiene que haber cierta lubricación, ¿no? O cierto protección para los órganos, ¿no? ¿Cuáles son sus funciones? Almacenar nutrientes, alimentos, carbohidratos, ¿no? También el aislamiento del órgano para que no se dañe. Sostén de los órganos como las glándulas mamarias y los riñones, también, ¿no? Porque bueno, si bien es cierto que por ejemplo, y bueno, en el caso de las mujeres, ¿no? Que gracias a las hormonas generamos pues los pechos para después en algún futuro tener la posibilidad de amamantar. No es exactamente músculo como tal, ¿no? Sí hay parte de músculo, pero no solo músculo, no solo es nervio, ¿no? No solo es
¿Qué más? Pues no es solo eso, ¿no? Si fuera solo músculo se verían como los pectorales de la gente que hace mucho ejercicio, ¿no? Pero no se ve así. También tienen grasita, ¿no? Ok. Y como son algunos de los lugares en donde se almacena los alimentos los nutrientes por ser tejido adiposo, por eso muchas veces tenemos zonas que se reducen o crecen más dependiendo de los cambios de peso que tienen las personas, las mujeres, ¿no? Las personas en general, las mujeres pues como fisiológicamente se nota más pues en los pechos también, ¿no? Pero también en la cadera, en la cintura, en los muslos, en el brazo, ¿no? Bien. Y bien, las células de grasa tienen forma de estrella al principio y se acumulan gotitas de grasa hasta que se producen las células típicas en forma de anillo. Vamos rápidamente a ver cómo se hace esto. ¿Dónde está? Aquí. No exactamente forma de estrella, pero vemos, esta es una célula adiposa, un adipocito, con poquita grasa. Vemos el núcleo, las mitocondrias, sus organelos y vemos aquí una gota de grasa, ¿no? Luego los glóbulos de grasa se van a ir acumulando conforme el cuerpo los va almacenando y no los gasta. Y entonces estos se van haciendo más grandes cada vez conforme se van juntando. Así como han visto una gota de lluvia en una ventana, que vemos que se van juntando y hacen gotas más grandes. Bueno, lo mismo aquí, ¿no? Hasta el momento en que la mayor parte de la grasa se acumula lo suficiente y una buena cantidad de grasa se acumula y ocupa la parte de la célula, ¿no? En otros organismos a veces es agua, como en las vacuolas, etcétera, ¿no? En este caso, pues, evolutivamente hemos tenido la capacidad de almacenar grasa donde se almacenan sí líquidos y también energía. Bien. Ok. Luego tenemos el de hueso. Bueno, ¿dónde lo ubicamos generalmente? Pues en nuestro esqueleto, ¿no? De la mayoría de los vertebrados. Por eso es que, nuevamente, si nos vamos aquí, los diblásticos, los nidarios y todos ellos no tienen ni huesos, ni músculo, ni nada, ¿no? Nosotros los celomados, que sí tenemos esta tercera capa, que esta además está dividida en dos. Bueno, ya tenemos tenemos linfa, sangre, cartílago, bueno, linfa y sangre, ¿no? Y nosotros los deuteróstomos ya empezamos, y más que nada los cordados, tenemos cartílago, tenemos hueso. Aquí sí hay músculo, hay sangre, etcétera, pero aquí ya hay hueso, ¿no? Ok. ¿Cuál es la función? Pues dar soporte, también proteger órganos internos como lo son las costillas, ser depósitos de calcio y son músculos esqueléticos unidos al hueso. Hay algunos que bueno, son para nos ayudan a movernos, ¿no? Por ejemplo, las costillas no nos ayudan tanto a movernos, pero sí a proteger. En cambio, los que se encuentran en las piernas y en los brazos, pues son están junto con los músculos esqueléticos. A estos células se les llama osteocitos, que se encuentran en lagunas, en su sustancia, en círculos concéntricos de matriz, es decir, si hemos visto un hueso, pues como que así como los árboles es de madera, pues hay como tejido alrededor de tejido, ¿no? Que va a rodear los canales haversianos. Lo vamos a ver más adelante en las otras clases. Luego tenemos el cartílago, donde, bueno,
Las encontramos también en los esqueletos de soporte de tiburones y rayas, en los extremos de los huesos de los mamíferos y otros vertebrados, y en anillos de sostén en las paredes de algunos tubos respiratorios, la punta de la nariz, el oído externo, todo eso, ¿no? Que está como un poco durito, tiene cierto soporte, pero no tanto, ¿no? Es decir, no podríamos tener un sostén de la oreja, pero sí tiene cierta forma, ¿no? ¿De qué sirven? Bueno, pues que sea un sostén flexible y pues bueno, estos son células, estas células se llaman condrocitos, que están separadas entre sí por sustancias intercelulares, intercelular, y las células ocupan lagunas. Es decir, aquí tenemos las células, la laguna y la sustancia intercelular es esta rosita, ¿no? Y finalmente tenemos la sangre, donde la encontramos, bueno, dentro del corazón y los vasos sanguíneos del sistema circulatorio, que es su función, pues transportar. ¿Transportar qué? Oxígeno, nutrientes, desperdicios y otros materiales. Y bueno, consta de células dispersas en sustancia intercelular fluida, plasma, ¿no? Es decir, tenemos aquí nuestras células, estos son cóncavos y núcleo, ¿no? Para que puedan transportar aquí nuestros o huecos, ¿no? Que en forma de tacita, para que puedan transportar que nutrientes, que oxígeno, etcétera, ¿no? También hay otros tipos de células como los glóbulos blancos que se van a encargar de defender a nuestro cuerpo, etcétera. Bien, vamos a llegar hasta aquí en la clase de hoy. ¿Hay alguna pregunta, comentario hasta el momento? Ok. Bien.